Bueno, que el mundo del fútbol no se detiene, aquí seguimos con informaciones. Hoy ha sido el día de Arda Güler, no sé cómo se pronuncia bien, el turco que ha fichado el Real Madrid, creo que es turco. También tenemos buenas referencias de este hombre según Mesut Özil, así que bueno, vamos a comentarlo rápidamente y por supuesto damos play. Hoy damos la bienvenida a su nueva casa. Hoy recibimos a Cristiano Ronaldo. Y muy buenas a todos, chicos, bienvenidos nuevamente a este su pequeño espacio para madridistas, y como ya ustedes lo saben, aquí traemos información relacionada con el 14 veces campeón de Europa, pero también con el mundo del fútbol en general. He querido empezar este video con esa interesante introducción, porque bueno, hoy exactamente se cumplen 14 años desde que fichamos al futbolista que nos dio la segunda época dorada, el principal artífice o la principal persona, el principal activo que nos llevó a marcar una nueva época en el mundo del fútbol. Así que honor a quien honor merece. Gracias, Cristiano, espero que tu carrera deportiva, lo que queda de ella, tengas los éxitos que te propongas y que por supuesto logres sacar adelante absolutamente todo lo que te queda por saciar dentro de ti, porque yo creo que a nivel deportivo y a nivel de cara a la galería no tienes nada que demostrarle a nadie, eres un absoluto animal. Para mí puedes estar ahí seguro en la conversación del mejor futbolista de la historia. Creo que cambió un poco la cosa con el tema del mundial, pero ya eso es otro charco y por supuesto no voy a entrar en él. Así que honor a quien honor se merece. Gracias por todo, don Cristiano Ronaldo. Voy a seguir hablando en este video, chicos, de Arda Güler, porque como les digo, el Real Madrid ha anunciado esta mañana el fichaje del futbolista proveniente del Fenerbahce, que además va a estar pagando una importante suma de dinero por un chico absolutamente joven que, repito y lo he dicho en reiteradas oportunidades, si nos fijamos exclusivamente en lo que nos muestran en los highlights, nos vamos a dar cuenta de que acabamos de fichar a Ronaldo Nazario. Pero bueno, así que paciencia, tranquilidad y mucha paciencia con el chico, porque es muy joven y seguramente, bueno, es una presión añadida, aunque creo que el fútbol ha evolucionado tanto que ya a los chicos no les pesa tanto el hecho de llevar una camiseta como la del Real Madrid. Eso lo tenemos todos muy claro. Bien. Quería seguir hablando de este tema porque hemos estado viendo, yo por lo menos he estado revisando Twitter esta mañana, que ha sido una locura con el tema de Arda Güler. De hecho, la publicación en la que el Real Madrid presenta a este futbolista es la publicación del club, en la historia del club, que más me gusta tiene. Me imagino que todo esto se debe a que el Real Madrid tuvo una intensa carrera con el Barça para intentar llevarse al futbolista. También habían algunos clubes de la Premier. Finalmente el futbolista decidió fichar por el Real Madrid y es absolutamente increíble cómo inmediatamente empezaron a llorar que el Madrid... Les voy a colocar algunos de los tweets que he estado viendo por acá y para que ustedes se rían. Es increíble que se están quejando de que un club que hizo las cosas bien, que está saneado, que ha hecho las cosas de manera adecuada y correcta para tener una economía estable, esta persona o esta gente estén quejándose de esto. O sea, si lo hubiera fichado el Barça, nadie estuviera diciendo nada, pese a que están en ruinas, pese a que han hecho absolutamente todo para mandar el club a la Sociedad Anónima Deportiva. Es la doble vara de medir de toda la vida. Pero bueno, a seguir tragando y a seguir mamando con papá. Les quiero colocar rápidamente un videito aquí que ha publicado Eduardo Camavinga, creo que fue en su cuenta de Instagram, un history, donde aparece con unos amigos aparentemente en el patio de su casa, de su residencia, haciendo algunos ejercicios futbolísticos donde él sale de portero y bueno, la gente ha empezado a bromear que Thibaut Courtois, que prepárate porque este hombre te va a quitar el puesto de portero. Vean el video. Bueno, es que es absolutamente increíble y creo que ha sido un grave error Camavinga, porque Ancelotti seguramente va a ver este history y va a decir, no lo había pensado antes, vamos a colocarlo de portero. Bueno, vamos a ver cómo pasa la cosa, pero sí creo que es bastante interesante y es increíble lo de este chico. Tiene un talento descomunal para hacerlo absolutamente todo bien. Claro que no es lo mismo estar en el patio de tu casa sin chanclas, sin zapatos, sin nada, que estar en un partido oficial y hacer algo bien, pero creo que es a tener en cuenta, la verdad, y sobre todo por lo que les había mencionado hace un momento, el factor Carlo Ancelotti. A ver, chicos, esta mañana el diario L'Equipe o Le Parisien, no estoy seguro, creo que fue el diario L'Equipe, ha desvelado algo de Kylian Mbappé con el Paris Saint-Germain. Y es que ayer vimos cómo Nasser Al-Khelaifi, visiblemente nervioso, le daba un ultimátum a Mbappé donde le decía prácticamente, si no renuevas tu contrato, te tienes que ir, así de sencillo. Bien, el diario este francés ha publicado que esto o la carta que se había filtrado no era la primera carta o no la única carta, sino que después de eso se empezaron a filtrar varias cartas o se empezaron a enviar entre ellos varias cartas donde se decían un montón de cosas y donde aparentemente
relación está completamente rota, todo parece indicar que es así, que están haciendo como un blanqueamiento del club y del mismo futbolista para que pueda ser traspasado. A mí me da esa sensación, yo creo que esto no hay manera de que se eche para atrás, tienen que cambiar mucho las cosas para que esto vaya para atrás. Vamos a ver cómo acaba la cosa. Y bueno, unido a lo de Arda Güler, y si imagínense si el Madrid termina fichando a Mbappé, lo que van a llorar y lo que van a mamar va a ser absolutamente impresionante. Quiero hablar de otra cosa interesante que he visto por acá, porque bueno, según François Gallardo, que yo creo que a estas alturas de la vida hay que darle, aunque sea un poquito de veracidad a lo que está diciendo, un poquito de valor, porque es la única persona que ha sostenido desde el 2021 que en este verano la posibilidad de que Mbappé acabara en el Real Madrid era muy alta. Pues este hombre ha dicho lo siguiente: entre hoy o mañana el Paris Saint-Germain hará oficial el traspaso de Kylian Mbappé al Real Madrid. Eso fue hace aproximadamente 7 horas. El Real Madrid pagará 200 millones al Paris Saint-Germain. Y bueno, él se echa ahí un poquito de aire y dice: después de más de 3 años anunciando que Mbappé llegaría al Madrid en el 2023, ¿qué dirán los medios? Fin, boom, al lío. Y lo voy a añadir con algo que ha publicado hace aproximadamente una hora la cuenta de Twitter de PSG Community, que como les dije hace un momento, hace unos días, fue la cuenta que había anunciado el fichaje de Luis Enrique, o que había anticipado el fichaje de Luis Enrique por el club parisino. Es algo a tener en cuenta porque ha terminado sucediendo. Este mismo club, esta misma cuenta también habría avanzado lo de Mbappé de la renovación. Recordarán ustedes, pues eso había sucedido. Y otra de las cosas que nos han colocado aquí es que hace una hora publica: el bono de fidelidad el bono de fidelidad no es en ningún modo un obstáculo para el traspaso de Kylian Mbappé al Real Madrid. Como anunciamos en exclusiva el pasado 22 de junio, Kylian Mbappé será jugador del Real Madrid la próxima temporada. Es lo que les estaba comentando en su momento. Todo parece indicar, o todo va en una línea en la que uno piensa que no va a haber ningún motivo para que esto se vaya a caer. Parece que esto va para adelante, según lo que hemos estado viendo del Khelaifi, el silencio de Mbappé en este tema tan complicado. Hemos estado viendo que Florentino Pérez tiene contacto directo y además con mucha frecuencia con la madre de Kylian. O sea, todo parece indicar que esto va a acabar sucediendo. Parece que esto no se va a tirar para atrás. Y creo que es un punto bastante clave a tener en cuenta. Ahí está la información que hay a día de hoy. Lo que tenemos en cuenta nosotros, chicos, es que bueno, vamos a hacer seguramente el fichaje del verano y seguramente de los próximos 5 años, porque me cuesta creer que uno de estos futbolistas, al menos que el Madrid decida vender a Vinicius o al mismo Mbappé, si acaba fichándolo, al mismo el City que vaya a desprenderse de Erling Haaland. Creo que es interesante, así que vamos a ver cómo acaba la cosa, pero sí es bastante importante y creo que el Madrid está centrado en eso. El Madrid ahorita goza de una tranquilidad pasmosa porque sabe que tiene todas las de ganar. Según las informaciones, es que Florentino Pérez tiene un acuerdo con Faisal Amari, ya sea para el 2024, si se puede hacer ahora mismo, pues bien. Me parece curioso que estas dos personas que están anunciando esto, tanto François Gallardo, que dice tener comunicación directa con una de las partes importantes del entorno de Kylian, y la cuenta del PSG Community, aseguran que el Madrid no está dispuesto a pagar por encima de 200 millones, así que me parece que es espectacular, me parece que era la cifra que se había acordado y a mí me suena esto cada vez más de que esto realmente había sido un acuerdo a 3 bandas. Lo siento mucho, trato de no entrar en teorías de conspiración, pero a mí me suena esto a que el PSG habló con Mbappé, tal vez con el Real Madrid. Mira, el Mundial, aquello, lo otro, vamos a hacer un acuerdo a 3 bandas, en 2023 se traspasa y no hay problema, los fijamos el precio en este tal. Por eso hay cierta tranquilidad en tantos aspectos de esta operación. Ya veremos qué acaba pasando. Yo tranquilo esperando que se produzca el movimiento interesante. Ojalá sea antes de la gira. Debe ser bonito ver a Mbappé corriendo en la gira allí con el Real Madrid para enfrentarse al Palanca Fútbol Club. Va a ser su primer clásico, así que ojalá podamos contar con él y por supuesto que ojalá se pueda efectuar la operación. Espero que hayan disfrutado de este video. De ser así, me puedes dejar tu like, déjame tu comentario. Gracias por acompañarme, lo que siempre les digo, a la Madrid. Nos vemos en un próximo video y chao.